7 de la mañana con 27 minutos. Nuestra primera invitada es Yanine Cruz, asambleísta por Movimiento Creo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Todo el país sabe lo que pasó la semana pasada con respecto a un titular que trae la prensa nacional, que nosotros le hemos mostrado, que dice: no será juzgada Diana Atamay. Ella es titular del Consejo Nacional Electoral. Pero detrás de eso, el fin de semana, conversando con la ciudadanía, con jóvenes, en la familia, todos decían: ¿qué pasó? ¿Cuánto hubo? ¿Dónde estuvo el secreto realmente? ¿Por qué tanto se demoraron? Una semana, 2 semanas, 3, que va el juicio, que no viene, que ya tienen los votos, que sí va a ser sancionada, que los problemas en el Consejo Nacional Electoral. Tanto se dijo para que en la noche a la mañana vayan 2 asambleístas, no sé cómo llegaron, la una llega, se sienta y dice: mi voto no es para la censura, el otro también presión. Bueno, veamos qué dice Yanine Cruz, porque ella fue quien llamó justamente o participó directamente de convocar a este juicio a la titular del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, ¿qué impresión le deja a usted? Buenos días, Luis, un abrazo a todo el país. Efectivamente, lo que se dio en la Comisión de Fiscalización es la metida de mano a la transparencia y a la democracia. Una vez más. Una vez más. El fraude del CNE hoy está trasladado a la Comisión de Fiscalización. Y digo esto con toda la seriedad del caso porque al inicio la presidenta trataba de justificar que una cierta organización política quería apoderarse del Consejo Nacional Electoral, cuando teníamos más de 50 rúbricas de diferentes bancadas. Ya, ¿es verdad? ¿Ustedes querían apoderarse del Consejo Nacional Electoral? No, jamás. ¿En algunas provincias? Jamás. Y dentro de ¿Tema electoral político? ¿Estamos en no, a nosotros nos daba terror de que vaya una persona con tanta negligencia, porque en el 2019 ya se evidenció un sinnúmero de falencias. Hay sentencias de jueces, hay el boicot permanente al tema de Yas Unidos, y lo más complicado, como fue la cereza del pastel, es el ocultamiento de una red de tráfico de, en este caso, de cargos públicos en la institución donde se supone que debe de velar la transparencia y la democracia. Ok, todos conocemos, todos sabemos lo que pasó, ya es historia, es un cuento. Vamos con una nueva historia, una nueva novela. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Mire, nada está perdido. Primero quiero señalar algo, que nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias, el hecho de ver de cómo se compró conciencias en la comisión. Ah, bien dicho, se compró conciencias. Eso es claramente que el país entienda cómo opera Diana Atamay. Mire, tenemos inclusive toda la documentación, porque cuando llegó la presidenta de la Comisión de Fiscalización le saqué más de 20 documentos que el Hoyo le pedía a la presidenta contratar a personal. O sea, el Hoyo tenía injerencia en contratación de personal. Él está pagando ya 1 año de prisión. ¿Acaso eso no es tráfico de influencias? Y una de las preguntas que nos hacíamos, la señora Atamay debería responder al país: ¿en qué horas el señor Loyo se dedicaba a este tráfico de cargos? ¿Dentro de la institución? ¿Fuera de la institución? Evidentemente, pues era dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué van a hacer ahora? Nosotros mañana con el compañero Fernando Flores vamos a llegar a instancias de la Fiscalía. Una acción penal, en este caso claramente para la señora Diana Atamay por tráfico de influencias. Adicional a esto, quiero señalar que la Comisión de Fiscalización tiene que responderle al país. Nosotros vamos al presidente de la Asamblea a conminar a que primero trate de entender que el informe de la Comisión nos da la razón. Este informe pide y sugiere la censura, nunca habla del archivo. Y oh sorpresa, porque nosotros estábamos acompañando todo el proceso, en el momento de la votación, los legisladores que en su momento criticaron el reparto y lo hicieron en medios públicos, oh sorpresa, luego se abstuvieron. Cuando la alterna del asambleísta Mendoza tenía que llegar, obviamente fue una de las mujeres críticas del proceso, llega y vota en contra. Entonces no entendíamos qué pasaba, porque no es un tema que afectaba a Yanine Cruz o al asambleísta Flores, lo creo, era un tema que atentaba una vez más con la democracia, pero lo peor, que con este antecedente se evidencia que tras de esto estuvo la mano del correísmo, que es evidente, y de las personas que trataron de minimizar ese juicio político. Por eso es que la gente no cree en la Asamblea. Para seguir este diálogo le voy a brindar un café de Nescafé prácticamente. Dentro de este marco, de esta propuesta, vamos a ir desglosando un poco. ¿Quién es el asambleísta que votó ahí? ¿De qué partido es? ¿De qué provincia es? ¿Y qué se conoce políticamente al interior de la Asamblea? Bueno, Manabí es una de las provincias que... Ah, es Manabita. Manabita, cercana a Daniel Mendoza, muy cercana al gobierno anterior. Fotografías de la señora tenemos muy cercana al gobierno anterior. Y yo quiero dejar en entredicho algo. Ellos justificaron al inicio el tema de la transparencia, pero al final del día ellos obedecían a ese proyecto para tratar obviamente de cuidarlo. Fue una campaña en los 3 últimos días súper fuertes, ¿no? Pero veías quién obviamente estaba defendiendo por debajo. La única organización frontal que defendía
a Diana Tamaín era el correísmo. Entonces, Diana Tamaín no representa en este caso a la transparencia. Por eso es que nosotros hemos visto que en la comisión se movieron intereses totalmente perversos. Y les tocó ir a otra reacción luego de ese día viernes, horas después, como a las 1:30 o las 2 de la tarde, romper los diálogos con el gobierno cuando tenían ustedes un acuerdo dentro de la Asamblea. A ver, el acuerdo no era con el gobierno ¿Con primero, quién era? con todas las bancadas en el interior de la Asamblea Nacional. ¿Cómo nosotros podemos, por ejemplo, justificar la votación del compañero Ángel Gende? ¿Cómo nosotros podemos justificar que dentro de este acuerdo, dentro del parámetro, el artículo 5, estaba la independencia de la Comisión de Fiscalización? Mire, tuvo la valentía de censurar a la ministra de Educación de este gobierno, de Salud de este gobierno. Es decir, nosotros teníamos toda la predisposición para tratar de depurar, obviamente, estos malos elementos. Evidentemente, llegó una consulta popular, queremos un consejo de participación transitorio, un gobierno transitorio, una asamblea que de alguna manera tenía que servir para encaminar. Y ¡oh, sorpresa! Tenemos una comisión de fiscalización donde el fraude está a la puerta, en este caso de la toma de decisiones. Por eso es que tomó la decisión de decirle, señores, no, esto es un tongo, sigue la gente. ¿Y cómo van a trabajar desde ahora, Janine, en la Asamblea? ¿Ustedes solos? A ver, ¿Con quién? Nosotros tenemos afortunadamente toda la cara para decirle al país que nosotros vamos a seguir tratando de llevar proyectos que puedan ayudar obviamente a la convivencia ciudadana, generar empleo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí nosotros no vamos a permitir es la impunidad. Ojo, los correístas tratan de justificar o criticar a este gobierno mediáticamente, en redes sociales, pero a la larga, al final del día, por debajo están los morenistas con los correístas. No ha pasado absolutamente nada. Hay legisladores que en su momento fueron ministros, ¿y qué pasa? Tienen glosas y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, sienten los grandes perdedores, creo? El país se siente afectado. ¿Y creo? No creo. Por eso es que nosotros estamos encaminando una defensa realmente en la Fiscalía para que se pueda determinar la responsabilidad. La señora Tamaín dice en los medios de comunicación, vamos a dar la vuelta a esta página del juicio político. No. La página que le va a dar la vuelta va a ser el pueblo ecuatoriano. La señora está totalmente desacreditada. Hemos visto algunas encuestas donde más del 80% no cree en la administración de Diana Tamaín. ¿Y la Asamblea la credibilidad también? No, tampoco. Con estos antecedentes, pues nosotros tenemos que decirle al país, es un blindaje realmente de intereses que no ayudan o no permiten salir de este proceso caótico de corrupción, de negligencia, de falta de trabajo. Janine, ¿qué crees que dice la ciudadanía detrás de todo esto? Una vez más, ¿no? Ustedes juegan con el país, con la ciudadanía, los electores. ¿Qué piensan? ¿Se burlan de los ecuatorianos? Yo considero que los ciudadanos hoy más que nunca no creen en la Asamblea Nacional. Creo que cada legislador es responsable de con su voto confirmar el discurso, pero también su accionar. Y claro, es más de lo mismo. Dígame qué diferencia hay entre el pasado de Pozo y la actualidad de Atamaín. No ha pasado absolutamente nada. Han cambiado rostros, se ha visto discursos quizás apoyando la democracia, pero en la práctica es nefasto. Una institución pública donde debería ser la casa de la democracia, hoy se convierte en la casa del fraude. Instituciones públicas tratando de ponerlos como soldado en defensa de la negligencia, que es lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral, me parece una vergüenza. Entonces, el país no confía en la Asamblea Nacional. ¿Por qué no confía? Porque hemos heredado a personajes o representantes del correísmo inquistados en este gobierno que no ha permitido avanzar en una depuración clara. Por eso es indispensable que en estas próximas elecciones dos temas, que los ciudadanos acompañen cada proceso y estén vigilantes de lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Y lo más importante, sí buscar una alternativa para poder enrumbar a nuestro país. No han existido cambios desde el correísmo hasta el morenismo que se convierte realmente en el tongo de esta impunidad. Nunca ha existido obviamente transparencia. Vamos a vivir un año electoral, ya están algunos candidatos en campaña o pre-campaña. Sin embargo, este tema va a traer mucha cola y mucha discusión. ¿Qué tanto y cuánto, cuando se dé ya el proceso electoral, creo, va a tener confianza del Consejo Electoral cuando existe ya esta división justamente, o sobre todo cuando se dio este proceso de juicio, no se dio, pero les queda dudas a los dos sectores? O sea, en política lo que se tiene que hacer es seguir avanzando, caminando, resistiendo obviamente esos atropellos. Sería terrible para nosotros como conocedores de esta
maraña de la ilegalidad y del fraude, de quedarnos con los brazos cruzados. Insistiremos, acompañaremos todo este proceso, pero las cosas no quedan aquí. Nosotros vamos a ser vigilantes también de la respuesta que haga la Fiscalía frente a esta investigación. Obviamente tiene la independencia la Fiscalía para determinar la responsabilidad, pero una veeduría por parte de la propia Asamblea Nacional para buscar el tema de contratación al personal, para ver cuál es el pago a los medios por el tema del pautaje, para ver cuántas organizaciones cumplieron e incumplieron. Mire, yo le pongo un antecedente. Cuando se archiva el juicio de Diana Tamaí, Daniel Mendoza al día siguiente estaba en tarimas bailando con su nuevo movimiento. Dígame, ¿tenemos que ser amigos de la presidenta para que nos autoricen un movimiento, para que traten de decir gracias por el pago por tu voto? Eso no puede ser. Y algo que yo creo que los ciudadanos esperan de la clase política es respetar esa independencia. El Consejo Nacional Electoral, por supuesto que tiene representantes políticos, pero la independencia como tal no existe. Siguen las fichas de ajedrez de ciertas organizaciones políticas. Por eso es indispensable que en este acompañamiento venga, obviamente, por parte del sentimiento ciudadano, pero también del observatorio ciudadano para determinar qué es lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral. La gente no confía en las instituciones públicas. Y está dividido también, ¿no? Totalmente. Totalmente, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido creo que tenemos... Ahí también al interior está Creo contra Diana Tamaí o Diana Tamaí contra los de Creo. No, Diana Tamaí está en contra de la democracia. Creo está en contra del fraude y no solamente tengo que agradecer a mi organización que nos ha ayudado a impulsar este juicio político, sino a diferentes bancadas, que fueron aproximadamente 50 rúbricas que presentamos al país diciéndole que la señora no está a la altura del sentimiento de los ecuatorianos y tampoco a la altura para manejar un proceso electoral en el 2020. ¿Qué esperan ahora o a partir de mañana cuando presenten esa demanda en la Fiscalía en este tema? Bueno, primero esperemos que la señora Tamaí no deje de lado el poder responder con hechos contundentes o argumentos, no que trate de minimizar que es una copia, que no es una copia. Queremos que diga que son expedientes claros, porque son dos temas totalmente distintos al del Consejo de Participación Ciudadana. Hoy están en la defensa de los propios legisladores que defendieron en su momento a Tuárez, están en defensa de Diana Tamaí. Es claramente el camino. Ellos defienden obviamente esa negligencia y por este lado nosotros vamos a insistir en que Diana Tamaí tiene que responderle a la Fiscalía como se tiene que determinar. Nosotros estamos de pie, tenemos un informe de la Asamblea que nos da la razón y argumentos suficientes como para pedir una vez más al país, sobre todo, que entienda que la señora Tamaí le ha fallado a los ecuatorianos. Muy bien, es un tema que todavía va a seguir pendiente, pero desde la Asamblea se terminó el cuento, veamos qué pasa en otras instancias como la Fiscalía. De aquí en adelante, ¿cuál va a ser la agenda de Creo y la agenda de la Asamblea Nacional cuando el país está en crisis económicamente? Bueno, nosotros tenemos una agenda desde el inicio, tratando de escuchar a los diferentes sectores, como por ejemplo el poder buscar una alternativa y eliminar este nefasto antecedente de quiero ser bachiller, tratando de buscar mecanismos para poder dar una mirada al campo, que lo que no ha entendido este gobierno es que no se puede decir vamos avanzando cuando se le dé la espalda a los agricultores. El tema de poder resolver la traba que tienen los pequeños emprendedores para poder constituir un pequeño negocio, son varios temas que sí nos preocupa, pero sobre todo, no solamente uno combate la corrupción por ver a tal ciudadano que le ha fallado al país tras las rejas, sino para dejar un precedente y lo más importante, el exigir que se cumpla a cabalidad con el poder recuperar obviamente ese patrimonio de los ecuatorianos. La intermediación petrolera que todavía se sigue asesinando al gobierno anterior, amigos de este gobierno y que no ha pasado absolutamente nada. Voy a ir terminando este diálogo, esta entrevista. Durante los últimos días o la semana pasada hicimos una serie de entrevistas, reportajes con respecto al tema de ser bachiller. Su candidato por el Creo, el señor Guillermo Lazo, ha dicho que va a eliminar desde la Asamblea. ¿Cuál es el compromiso de los asambleístas, de Yanine Cruz? ¿Qué les dice a esos miles de jóvenes frustrados, sin trabajo, sin empleo, que se van a otros lares como la delincuencia, el robo, por no tener acceso a la universidad? ¿Cuál es el compromiso de ustedes con ese sector, esos jóvenes? Yo quiero decir al país que una vez que yo fui posesionada como legisladora, a los 3 meses presenté una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, donde ya pedí la eliminación del examen quiero ser bachiller. Que se elimine total. A ver, sí, buscando una alternativa, pero ¿cuál es el tema? Eliminar esta prueba porque no estaba en las condiciones para poder otorgarle tanto a nuestros jóvenes del sector rural como del sector urbano las mismas posibilidades, porque no podemos engañarnos. En el sector rural no existen las mismas posibilidades que otros jóvenes y ahí, en este momento, cuando ellos ingresaban, es que se sentía la frustración porque eran 4 o 5 veces que ellos iban a dar la prueba y no pasaba nada.
Lo que nosotros analizamos es que se dé un ciclo básico para poder otorgar los mismos conocimientos, empoderarlos y que estén en las mismas posibilidades. Y ojo con esto, en el último, por ejemplo, proceso en el 2019, solamente por comentar el caso de Loja, en el año 2019 se presentaron 5.000 estudiantes a rendir la prueba. De los 5.000 solamente ingresaron 1.500. ¿Qué van a hacer el resto de nuestros jóvenes? Y claro, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros heredamos una sobrepoblación estudiantil que no pueden ingresar a las universidades. Se gradúan estos jóvenes, pero vamos arrastrando de los diferentes años anteriores. Ok, voy a terminar por no dar tiempo. En 30 segundos, ¿qué les dice a los jóvenes ecuatorianos con este tema? Bueno, que lamentablemente la negligencia de todos los gobiernos ha frustrado el sueño de ellos. Que nosotros estamos dando todo lo posible en la Asamblea Nacional para buscar un mecanismo que ellos puedan tener ese derecho de acceder a la educación. El ser bachiller no solamente limita a una carrera universitaria, sino destruye al hogar, porque muchos jóvenes se van a otras ciudades, dañan obviamente ese ambiente familiar, y tenemos la misión de devolverle el respeto al joven estudiante y empezar a tomar decisiones con mucho más sentido humano. Muchísimas gracias a la asambleísta Yanina Cruz, asambleísta por el movimiento Creo, ella es de la provincia de Loja. Junto a nosotros hemos hablado del tema principal, el juicio justamente a la doctora Diana Tamaín, titular del Consejo Nacional Electoral, que no se dio en la Asamblea Nacional y que se lo conoció el día viernes. Gracias por acompañarnos, asambleísta. Continuamos contigo, María José.